Busquen en sus Biblias Isaías capítulo 27 y vamos a continuar con nuestro estudio bíblico en ese libro tan fabuloso, profundo, mesiánico, que nos enseña muchas cosas en cuanto al futuro, del pasado y por supuesto cómo vivir la vida cristiana de manera bíblica. Muy bien, eso es muy importante, ¿no? Esta noche más que nunca les pido no distraerse. ¿Y por qué? Porque lo que voy a enseñar es un poco detallado, ¿ya? Y seguramente para algunas personas lo que voy a enseñar son conceptos completamente nuevos. No nuevos porque nació todo con Brian, sino porque muchas veces no estudiamos esos conceptos bíblicos en las iglesias, ¿ok? Por eso es muy importante prestar atención para no malinterpretar lo que Brian está diciendo y más bien para comprenderlo bien también, ¿no? Hemos cantado esta noche diciendo, Señor, que venga tu reino. A veces me quedo preguntando a mí mismo y pensando en los demás también, cuando oramos así, cuando cantamos así, ¿realmente sabemos lo que estamos pidiendo? ¿Cómo sería si viniera su reino de Dios? Y quizás no es tan necesario entenderlo todo, porque creo que nadie lo entiende todo. Sino decir, Señor, sabemos que tu reino va a ser lo máximo. Por eso, por favor, que venga tu reino. Pero la Biblia sí nos da unas pistas, nos da unas ideas de cómo va a ser su reino cuando llegue. Y lo vemos en muchos pasajes de la Biblia, en particular cuando estudiamos los mandamientos de Dios para su pueblo judío, hasta la ley de Moisés, vemos lo que Dios quiere mostrarnos y cómo que Dios quiere que vivamos en su reino. ¿Ok? La semana pasada vimos una parte muy, muy importante, que Leviatán, o sea, Satanás, será castigado, será destruido prácticamente en cuanto a su reino en algún momento. ¿Y cómo anhelamos ese día? Pero la Biblia también nos habla de cómo será el reino de Dios en aquellos tiempos cuando Satanás no estará gobernando. Dice versículo 1 de Isaías 27, lo estudiamos la semana pasada, cuando llegue ese día, el Señor castigará con su grande y poderosa espada al Leviatán, esa serpiente escurridiza y tortuosa, y matará a ese dragón que está en el mar. Bueno, eso es algo lindísimo, ¿no? Para nosotros. Ya no tendremos que luchar con Satanás. Satanás no tendrá su influencia sobre las naciones, las culturas, ni siquiera las iglesias, ¿no? Pero me gusta, porque yo no sé si pasaron por lo mismo, pero yo tenía en mi colegio una profesora un poco diferente. Cuando teníamos que aprender algo nuevo en la matemática, muchas veces nos daba el problema y la respuesta. Y tuvimos que mostrarle que habíamos entendido por qué esa respuesta es la correcta. O sea, solucionar el problema sabiendo cuál es la respuesta. Y en cierto sentido, Dios hace lo mismo con nosotros porque nos da ciertas ideas, nos da una pista, pero también nos muestra cuál es la solución al final. Es cuando venga Cristo. Pero hasta cuando venga Cristo, ¿cómo será? ¿Cómo será la civilización? ¿Cómo será el mundo en ese tiempo? La respuesta y la meta a la vez para nosotros. Vemos cómo será y también es una meta para nosotros vivir buscando su reino y su justicia en el mundo de hoy. Por eso necesitamos el apoyo de Dios y por eso vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por cada persona que está aquí, los que verán el video mañana también y en otras fechas, en otros lugares, en internet también. Y pedimos tu bendición sobre este tiempo para que podamos captar bien lo que nos estás diciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Una de las cosas que nos enseña la Biblia es que toda escritura es inspirada por Dios. Cada pasaje
es importante. Y su contexto de cada pasaje también es importante. El contexto, ¿en qué sentido? ¿Dónde está ubicado el pasaje? Es importante. ¿Cuáles son los versículos antes y después? Pero también es importante el contexto cultural. ¿Qué es lo que Dios está enseñándonos a través de la cultura en la cual se encuentra este pasaje? ¿En qué momento de la historia está pasando eso? Y hasta el contexto ambiental también es importante. Bueno, en Isaías capítulo 27 el contexto es que Satanás será derrotado. Pero el versículo 2 es sorprendente realmente porque dice aquí, cuando llegue ese día, ustedes le cantarán a la viña hermosa, a la que yo, el Señor, cuido y riego a cada momento, a la que noche y día cuido para que nadie la dañe. Ya no estoy enojado. Si mira espinos y cardos, estos no podrán luchar contra mí, pues yo los aplastaré y los quemaré del todo. Interesante, ¿no? Satanás será castigado, será destruido. Y después dice, y ustedes van a cantar acerca de mi viña, y lo que yo voy a hacer con mi viña. Dios de inmediato habla de una viña. Curioso, ¿no? Y ahora hay que recordar que hace no sé cuánto tiempo atrás, Isaías ya nos dio un mensaje para su pueblo de los judíos, y en particular de Judá, de una viña. Eso es lo que estudiamos hace tiempo en el capítulo 5. Y vimos que esta viña era parte de su pueblo de Dios. ¿Y cuál fue la actitud de Dios en cuanto a la viña en el capítulo 5? Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 5, versículo 1 para empezar. Para repasar un poco, porque seguramente algunos se han olvidado algo. Si no, son mejores que yo, porque yo también me había olvidado. Dice Isaías capítulo 5, versículo 1. Quiero cantar ahora por mi amado el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó y la despejó de piedras. Luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. ¿Cómo era la tierra de la viña de Judá? Ahí lo dice en la Biblia. Fértil, muy bien, Melanie. ¿Qué es lo que Dios había hecho para que la viña diera buen fruto? Varias cosas. ¿Cuál es la primera cosa? Lo cercó, después, ¿qué más? Sacó las piedras, por supuesto que sí. ¿Y qué tipo de plantitas, qué tipo? Escogidas, no era cualquier vid, tampoco. Una vid especial, una vid escogida. Muy bien. ¿Qué más? Levantó una torre, por supuesto, y construyó un lagar. Muy bien. Como resumen, hizo Dios todo lo necesario para que la viña produjera uvas ricas, buenas y en abundancia también. ¿Y qué pasó? Cosechó unas uvas, pero espectaculares, ¿no? No, uvas silvestres. Eso no quiere decir que estaban creciendo por su cuenta, sino la uva silvestre no sirve para nada. Realmente son uvas malas. Versículo 3 dice, ahora habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. Haré que se quede desierta. Nadie la podará ni la cultivará. Crecerán en ella cardos y espinos. Interesante, ¿no? Dice, crecerán en ella cardos y espinos.
Yo ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Dijo, los que se encargaron de mi viña no han sido responsables. No han cuidado el lugar que yo les he dado. Han menospreciado mi viña. Por eso crecieron los cardos y los espinos, por la desobediencia y el descuido de las personas responsables. Dios considera que ellos y nosotros somos responsables por lo que pasa en nuestras vidas. Y lo que afecta más a nuestra vida con frecuencia no es lo que hacemos, es lo que no hacemos. A veces bromeo con los jóvenes porque los jóvenes pueden decir que están cansados. No sé por qué los jóvenes son los que siempre dicen que son cansados. Y yo digo, el cansancio no viene por lo que tú haces, sino por lo que no haces. ¿No? Ese sí. Lo más triste, lo más peligroso, lo que hace más daño en nuestras vidas muchas veces no es lo que hacemos, es lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer también. El mismo ambiente en el cual vivimos es a la vez un reflejo de quiénes somos y también de las cosas que nos dejan influenciar. Años después del tiempo de Isaías, Cristo enseñará sobre el buen sembrador. Pero explicará Cristo que la semilla en algunos casos cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Se han dado cuenta de algo al estudiar la palabra de Dios? ¿Se han dado cuenta de algo? ¿Se han dado cuenta de que Dios está fascinado con viñas, vides, plantas, fruta, etcétera? ¿Se han dado cuenta de eso? Dios es agricultor. Dios nos quiere enseñar mucho a través de la agricultura. La historia de la creación empieza con la naturaleza. Diferentes tipos de árboles, de plantas, de animales, etcétera, y todos están ahí en el Edén. Imagínense, cedros, pinos, diferentes tipos de rosas, de flores, de plantas, de orquídeas, cantidad de cosas, ¿no? Mariposas de muchos colores, de diferentes tipos y todos sus animales. Y cuando todo esto está preparado, al final de esa parte, al final de la creación, recién hace Dios al hombre. Imagínense el mundo en el cual Adán llega a existir. El primer día que va caminando ahí por la huerta y encuentra cualquier cantidad de tipos de fruta, plantas y cosas así. El reino de Dios tiene que ver con eso. Es importante lo que vemos en Génesis capítulo 2, si lo quieren buscar. Es el segundo capítulo de la Biblia, por eso se llama Génesis capítulo 2. Al inicio de las cosas, versículo 7, dice, entonces del polvo de la tierra Dios, el Señor, formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Y Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente. Ahí puso al hombre que había formado. ¿De qué material hizo Dios al hombre? Del polvo, de la tierra, ¿no? Claro que sí. Y Dios puso al hombre en medio de una gran fábrica para que sus hijos tuvieran donde trabajar. Amén. No me han escuchado. No se distraigan, por favor. Dios puso a Adán en medio de una gran fábrica para que sus hijos tuvieran donde trabajar. Amén. No, gracias por contestar. No, algunos dijeron la primera vez sí. No, le puso a Adán en medio de un edificio grande, de una empresa de mucho éxito, para que tuvieran un buen puesto.
Y cobrar un buen sueldo, tener una buena jubilación. Amén. No. No es así. Le puso en el Edén, también conocido como el paraíso. No le hizo fabricante, sino jardinero. No le dio buen sueldo, aunque no era malo tampoco su sueldo, sino le dio buen suelo. No le dio una buena jubilación, aunque no era tampoco una jubilación mala, sino que le dio buen júbilo. Todo lo que hizo Dios era bueno. Dice, versículo 9, aquí, Génesis 2:9, de la tierra Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaba en el medio del huerto el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el huerto, y de ahí se dividía en otros 4 ríos. Y así empieza la historia del ser humano, el plan de Dios para los seres humanos. Capítulo 2, versículo 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Adán y Eva pecaron porque querían algo que no les correspondía. Eva fue engañada por Satanás. Adán fue conquistado por el amor que le tenía a Eva, que era mayor que el amor que le tenía a Dios. Y como consecuencia de la influencia de Satanás, la serpiente, y por la desobediencia de Adán, ocurrió algo que tiene mucho que ver con Isaías capítulos 5 y 27 y la parábola del buen sembrador y el mundo en el cual vivimos hoy también. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 17 y adelante dice aquí, al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. ¿Cuál iba a ser la consecuencia de la desobediencia de Adán? Iba a tener que trabajar en la tierra. ¿Y qué es lo que iba a crecer en la tierra? Espinos, cardos, ¿no? ¿Quién es el que tuvo influencia sobre Adán y Eva? Satanás. Algo significante también ocurrió después de esta proclamación de la maldición sobre la tierra. Capítulo 4 de Génesis, versículo 16. Estamos avanzando rápidamente a través de la historia del ser humano. Caín mató a su hermano Abel, y luego Caín salió de la presencia del Señor, dice, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Entonces edificó una ciudad, y llamó a esa ciudad Enoc, como el nombre de su hijo. Luego pasaron también unas cosas significantes. O sea, el primer asesino, su hijo es el que construye la primera ciudad. ¿Ok? Pasó el diluvio, que también tenía que ver con el pecado de los seres humanos, por supuesto que sí. Y cuando la familia de Noé baja del arca, en Génesis 9, versículo 1, dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra. La idea aquí es que tienen que salir esparcidos, no quedarse agrupados en un solo lugar. Capítulo 10 de Génesis, versículo 8. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra.
Este fue un vigoroso cazador delante del Señor. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Las ciudades principales de su reino fueron Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y ahí edificó Nínive, Rehoboth, Calah y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Calah. Ciudades construidas también por ese hombre. Otro hombre pecador. El capítulo 11 de Génesis cuenta la historia de la torre de Babel. La gente quiso edificar la torre. Versículo 4 dice, y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Y dijo, esta gente es una sola. Y todos ellos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y como dejaron de edificar la ciudad. Discúlpeme. O sea, Dios al inicio dijo, tiene que salir. No pueden quedarse todos juntos. Cuando se queden todos juntos, no es bueno. Salgan de aquí. Dependan de mí. Dependen de mi gracia y de mi presencia en sus vidas. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo la gente? No, mejor nos quedamos aquí. Vamos a construir una torre, vamos a hacernos famosos para que si la gente por si acaso salga, que van a darse cuenta que somos los buenos, los constructores, los que queremos hasta llegar al cielo. Dios estaba siempre esparciendo a la gente por su voluntad de la gente o por la voluntad de Dios. Y la gente siempre buscaba edificar las ciudades. Dios habla de la agricultura y la gente habla de la ciudad. Dios quiere enseñarnos a través de la naturaleza y el hombre edifica la ciudad. Tengan paciencia. Yo vivo en la ciudad también. No es una prédica en contra de las ciudades, por si acaso. Pero es bíblico lo que estoy diciendo aquí. Dios quería y Dios quiere que la gente se dé cuenta de las consecuencias de sus pecados usando los espinos y la gente descuida la viña. La gente busca una mejor opción. Nos cansamos de esos espinos, nos cansamos de esa mala hierba, esos cardos. Mejor vamos a construir una ciudad. Y ahora, hablando del pueblo de Israel, Dios quería que mantuvieran ciertas actitudes en cuanto a la tierra. ¿Se han dado cuenta de eso cuando han leído el Antiguo Testamento? Por ejemplo, Salmo 24, versículo 1, dice, del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor son el mundo y sus habitantes. Dios quería que su pueblo recordara siempre que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la tierra. Por eso los judíos, con unas excepciones, y según la ley de Moisés, no podían vender sus terrenos. Solo podían alquilarlos. Y cada 50 años, la tierra que ellos habían alquilado a otra persona quizás, volvía a la misma familia. Aunque no hicieron caso al Señor. ¿Y por qué tienen que devolver la tierra, los terrenos, a los dueños originales de la misma familia? Porque la tierra pertenece al Señor. Levítico enseña el mandamiento de Dios para los judíos referente a ese año de jubileo. ¿Ya? Cada 50 años la tierra tiene que ser devuelto a sus dueños, a la misma familia. ¿Y cuál es la actitud que Dios buscaba en el pueblo? Y por si acaso, Israel tenía que ser luz para el resto del mundo, un ejemplo para el resto del mundo.
Dios nos ha dado esos terrenos. Es la idea, la actitud que ellos tenían que tener. Realmente son de Él, pero somos responsables por ellos. Y uno de los principios más importantes aquí es dejar una herencia para los hijos, los nietos, los bisabuelos. No, bisabuelos no, los bisnietos. Brian, presta atención a tu propia predica, ¿no? Dios estaba en contra de la idea de comprar una casita, comprar un terreno con la idea de en el futuro venderlo para ganar plata. ¿Sabían eso? Eso no era lícito para los judíos. Si yo haría algo así, siendo judío, me convertiría en una persona de muy corta visión. ¿Cuán diferente es la filosofía de hoy? Vemos una casa, una propiedad y pensamos en inversión. Pensamos, si compro esa casa hoy día, en algunos cuantos años la vendo y termino ganando o sí. Voy a ganar plata. Además, miren lo que ha pasado en la cultura moderna. Somos testigos, yo creo que todos conocemos, y algunos de nosotros venimos de familias que antes tenían sus terrenos, tenían su campo. En algún momento se cansaron de la chacra y vendieron sus terrenos para mudarse aquí a Lima, donde todo es más caro. ¿Y por qué todo es más caro en Lima? Porque no son los únicos que han hecho lo mismo. Todos han vendido sus terrenos para venir aquí a Lima. Y con la plata que han cobrado para no sé cuántas hectáreas, han comprado su mini departamento. Quizás estoy exagerando un poco, ¿no? Y parece lo máximo. Hasta sí, voy a venderlo en el futuro y voy a ganar plata. Pero ¿saben lo que pasa? Quizás no me afecta a mí, quizás lo veo como un beneficio. Pero ¿qué es lo que va a pasar con los que vienen después? Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. ¿Dónde van a vivir ellos? ¿Dónde van a vivir? Hace unos años, la gente de casi todo el mundo ha empezado a mudarse a las grandes ciudades. ¿Cuántas ciudades inmensas hay en el mundo? Igual que aquí en el Perú les parece una buena idea, una buena opción. Y ahora, espero que me entiendan. No estamos bajo la ley de Moisés, ¿ya? Pero hay principios bíblicos que nos pueden beneficiar. Hace unas semanas hablamos de las mujeres que han dejado de ser amas de casa para supuestamente mejorar su estilo de vida. En muchos casos ha sucedido lo contrario, lo mencionamos hace unas semanas, ¿no? Igual ha ocurrido en el caso o en estos casos de personas que han dejado sus terrenos para mudarse a la ciudad. Y como resultado de tanta gente en las ciudades, hay mucha violencia. Es lo que pasa cuando una ciudad llega a ser muy grande, ¿no? Obvio que hay mucha contaminación, hay mucho tráfico, hay grandes problemas. Que además no es lo que Dios quería. ¿Se han dado cuenta que Dios nos hizo como seres humanos del polvo, de la tierra? Y muchas veces Cristo nos enseña las lecciones a través de la agricultura, la viña, por ejemplo, y otras cosas. Pero algo pasa en el ser humano cuando pierde el contacto con la tierra, cuando no sabe cómo sembrar y cosechar, cosas así.
en la búsqueda de dejar de luchar con los espinos, nos encontramos entre espinos más fuertes y más peligrosos. Peores son los horarios de trabajo, los costos elevados, el alquiler, el tráfico. ¿Cuántos jóvenes escucho que me dicen, yo jamás voy a poder comprar una casa aquí en Lima? Cuesta demasiado. Antes, los años pasados, el papá trabajaba quizás en la chacra y su hijo pasaba horas con él. Iba al colegio, pero también tenía sus deberes en la casa y en la chacra. Y ahora el papá va a trabajar y ve a sus hijos muy poco. Ahorran y ahorran y ahorran su plata para poder unas cuantas semanas al año quizás ir al campo. Mira, hemos hecho muy bien este año, hemos ganado bastante, por eso podemos ir al campo unas semanas. Antes vivían en el campo. Todos los días estaban en el campo. Y ahora es el gran sueño, ir al campo unas semanas. Isaías 27, volviendo al texto de esta noche. ¿Por qué comparto eso? Porque es bíblico, primero. Y segundo, porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo Satanás nos está engañando con las mismas ideas, las filosofías del mundo, la cultura en la cual vivimos, etc. Me gusta aquí porque yo estaba pensando mucho en esos temas, esos problemas, en estos días, buscando una solución. Ay, Brian va a tenerla. No, honestamente, solución no tengo. Pero Cristo sí. Cristo mismo ofrecerá la solución a largo plazo para su pueblo. Versículo 4, Isaías 27, 4. Recuerdan que en capítulo 5 Dios estaba enojado con su pueblo. Habían descuidado su viña. Ya no estoy enojado, dice aquí. Si me da espinos y cardos, estos no podrán luchar contra mí, pues yo los aplastaré y los quemaré del todo. ¿Quién querrá desafiar mi fuerza? Que haga la paz conmigo. Sí, que haga la paz conmigo. Me encanta eso. No sé, quizás en tu caso, en mi caso, hoy en día en que vivimos nosotros, por lo menos en la ciudad, no tenemos mucho contacto con espinos físicos. Como repito, nuestros espinos son más grandes y hacen más daño y son más difíciles de sacar. Las cosas que pasan en nuestras vidas que no nos permiten avanzar, que no nos permiten amar al Señor, servir al Señor como debe ser, por la misma presión de vivir en una ciudad como Lima. Pero llegará el día cuando Dios aplastará los espinos. Podemos vivir en paz, en comunión con nuestro Señor, sin distracciones y, por supuesto, en paz con los demás. También vemos en este capítulo 27 una profecía que se está cumpliendo poco a poco en nuestro tiempo. Versículo 6. Viene el día en que Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará renuevos, y todo el mundo se llenará con sus frutos. No recuerdo si Israel, siendo un país tan chiquito como la provincia de Ica, más o menos de ese tamaño, es la tercera o cuarta nación que produce más fruto del mundo. Imagínense cuán importante es eso, ¿no? Es su venta de fruta. Ahí dicen, yo no conozco, pero dice que cuando tú viajas por Europa, casi toda la fruta de Europa llega de Israel. Impresionante. Y Dios lo profetizó tanto tiempo atrás, ¿no? Dice versículo 8, Dios lo castigará en sus vástagos, lo expulsará con un viento recio, como cuando sopla el viento solano. Así será perdonada la maldad de Jacob
Con esto será removido su pecado. Con desmenuzar como cal todas las piedras del altar, es un altar para los ídolos, por si acaso, y con no volver a levantar los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Dios mismo destruirá a todos sus ídolos. Él será el único Señor. ¿Y qué pasará con la ciudad del mundo que no ha honrado a Dios? Versículos 10 al 11. Ciertamente la ciudad fortificada quedará en ruinas. La ciudad ahora habitada quedará abandonada y solitaria como un desierto. Ahí pastarán los becerros. Ahí está, ese versículo es para Horacio. Ahí se comerán todo el follaje. Cuando sus ramas se queden secas, las mujeres vendrán a quebrarlas y prenderles fuego, porque este no es un pueblo con entendimiento. Por eso no le tendrá compasión su hacedor, no le tendrá misericordia el que lo formó. O sea, el pueblo de Dios volverá a su tierra, como está pasando en nuestro tiempo, y no buscará un refugio ni en Egipto, ni en las otras naciones, sino en el Señor. Volverá a ser la viña que Dios siempre deseaba, que ellos realmente también deseaban sin darse cuenta, ¿no? Cuando tú hablabas en esos tiempos de la Biblia con un judío y mencionabas la viña, ellos sabían que hablaba de su pueblo. Además, significaba mucho para ellos. La viña hablaba de fruta. Muchas veces no tenían agua potable o tenían poco agua, pero podían tomar el vino, comer las uvas, cantar y cantares. La viña es donde el rey iba con la novia y con la esposa y pasaban tiempos hermosos ahí en la viña, un lugar hermoso y con mucha paz, cosas así, ¿no? El gozo. El compañerismo. Normalmente cuando las personas toman vino con sus amigos. Y si la persona empieza a tomar vino a solas es porque tiene un problema. ¿Lo cierto? Versículo 12. Cuando llegue ese día, el Señor traerá desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Y ustedes, los israelitas, serán reunidos uno a uno. Cuando llegue ese día, se dará un fuerte toque de trompeta, y tanto los que fueron esparcidos en Asiria como los que fueron desterrados en Egipto vendrán a Jerusalén y adorarán al Señor en el monte santo. Sí, Jerusalén será la ciudad de Dios, pero será muy diferente que las ciudades de hoy. Si tú el concepto del reino de Dios es que Jerusalén será una ciudad igual que Lima, o quizás pero más bonita, sin violencia, sin mucho tráfico. Bueno, por ahí vas, pero no tanto, porque Isaías capítulo 65, entre otros pasajes, explica un poco de cómo será esa ciudad de Jerusalén. Dice, yo me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más volverán a oírse en ella voces de llanto ni de clamor. No habrá en ella niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no cumplan sus años de vida. Los niños morirán a los 100 años de vida. ¿Escucharon? Los niños morirán a los 100 años de vida. Y los pecadores que llegan a vivir 100 años serán malditos. Edificarán casas. Sí, van a haber casas. Y las habitarán. Plantarán viñas y comerán las uvas. La Biblia enseña que en la Nueva Jerusalén, que cada persona tendrá su casa. Y cada persona tendrá con su casa también su espacio donde va a tener sus cultivos. Una vida más tranquila, una vida con paz. No volverán a edificar casas para que otro las habite, ni plantarán nada para que otros se coman los frutos.
La vida de mi pueblo será semejante a la vida de los árboles. Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. O sea, van a vivir largo tiempo y en paz. No trabajarán en vano, ni darán a luz hijos que estén bajo maldición, porque ellos y sus descendientes son un linaje bendecido por el Señor. Antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando cuando ya los habré escuchado. Qué precioso va a ser ese tiempo en el milenio y luego el tiempo en la presencia del Señor. Pero Dios dice que lo que Él va a hacer es aplastar esos cardos y espinos, las cosas que no nos permiten avanzar, que no nos permiten crecer bien, que no nos permiten vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Pero mira lo que pasa con la gente, buscando escaparnos del castigo de Dios, que es los espinos y los cardos, buscando separarnos del plan de Dios. Hemos construido esas ciudades inmensas, buscando no cumplir con la voluntad de Dios. Y ahora pregunta, entonces, ¿qué hacemos aquí? La respuesta es que todos mañana van a vender sus casas, sus pertenencias, y todos vamos a mudarnos a provincia. No creo que sea la voluntad de Dios, y mucho menos no sería sabio. No es lo que estoy predicando. Pero mi intención es explicar lo que dice la Biblia aquí, para que podamos darnos cuenta de que muchas veces hemos crecido en un mundo, en una cultura que nos enseña valores que no son de Dios. Hemos sido engañados por el padre de la mentira. Y no hemos podido conocer al Dios Todopoderoso, muchas veces por el mismo ambiente en el cual estamos. Para hacer un poco de propaganda. Algún día, los que no lo han hecho, tienen que hacer un viaje misionero a la selva, o a Galilea, o a Rodríguez de Mendoza, a apreciar la naturaleza. Hace 2 o 3 años fuimos con un grupo de la iglesia de Boston, que también es una ciudad grande, ¿no? Hace 5 años, hace 5 años. Y fuimos con un hombre de Boston, empezamos a subir al cerro un poco, a la montaña realmente, y pobrecito, su cuerpo no le daba. Y llegamos a un lugar, él un poco con la lengua fuera, y volteó así, y vio el valle, y empezó a llorar. Y dijo, gracias Dios. En la ciudad no veo tu grandeza así. No veo lo hermoso que eres tú. Gracias por darme esa oportunidad, Señor. Señor, ahora entiendo mejor que tú eres el Todopoderoso. ¿Me entienden o no? Lo que hemos perdido por falta de conocer la palabra de Dios, como cultura también. Y ahora vamos a orar y vamos a conversar en grupos acerca de otros pasajes de la Biblia y ver quizás cuál debe ser nuestra actitud como cristianos viviendo en el año 2018. Y si no están viendo por internet, si están en ese local, en la iglesia, en el servicio, vivir en la gran ciudad de Lima. La ciudad que antes era conocida como la ciudad de los reyes y ahora es conocida como la ciudad de rompemuelles. Póngase de pie, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Muchas veces, Señor, nos cuesta entender tus mensajes. Cuando hablas de la vid, cuando hablas de la viña, cuando hablas del sembrador, cuando hablas de muchas cosas de la naturaleza, si hemos crecido y vivido toda nuestra vida en una ciudad. Y cuando pensamos que la ciudad es lo máximo, y realmente no hemos aprendido a apreciar lo que tú creaste.
lo hermoso y lo grande que eres tú, Señor. Pero permítanos, Señor, vivir una vida sabia, estando donde tú nos has puesto, y tener tu corazón en el lugar donde vivimos, Señor. Y permítanos, Señor, no ser tan influenciados por la cultura que nos rodea, influenciada por Satanás, sino aprender poco a poco a ver tu perspectiva y tu plan. Ver las cosas de largo plazo y no de corto plazo, Señor. Ayúdanos en este tiempo que vamos a conversar en grupos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.